como una introducción a las doctrinas de la gracia. Y vamos a tratar sobre uno de los distintivos de la fe reformada que más se escucha en estos tiempos. En estos distintivos vamos a ver cómo se involucra la soberanía de Dios y la relación que ésta tiene con la naturaleza y la libertad humana. Nos daremos cuenta que de lo que estamos tratando no es una controversia nueva, no es del siglo XXI. Lleva muchísimos años en la iglesia siendo defendida, siendo afirmada por los verdaderos creyentes. Estamos hablando de las doctrinas de la gracia, bueno, y su relación con Calvino, y bueno, ¿por qué nos llaman calvinistas? ¿Y qué tan apropiado es este término? De eso trataremos en esta introducción. Realmente cuando hablamos de doctrinas de la gracia, estamos o tenemos que asociarla necesariamente con lo que se llama los cánones de Dort. Los cánones de Dort. Lo que hoy llamamos doctrinas de la gracia surge de ese documento. Ahora, algunos menosprecian el hecho de tener una confesión escrita. A muchos creyentes hoy, la gran mayoría de creyentes, no les gusta ser catalogados o relacionados con un cuerpo doctrinal. Incluso se dicen o prefieren decir, no, yo soy bíblico simplemente, no, yo creo en la Biblia. Pero cuando les preguntamos o cuando uno le pregunta o intenta escudriñar un poquito de cuáles son sus creencias, empiezan a citar textos bíblicos y a unirlos para el tema que se esté tocando o que se esté trabajando. Sistematizan de alguna u otra manera o organizan los pensamientos para afirmar lo que ellos creen. Cuando una persona, un creyente, hace eso, lo que está haciendo es dar una confesión. Lo que pasa es que las confesiones, como el canon de Dort, los cánones de Dort es una de ellas, y otras, la Confesión de Westminster, la Confesión de Londres de 1689, son documentos que han escrito esa sistematización, lo han organizado conforme a lo que dice la palabra de Dios. O sea que realmente nadie puede decir que no tiene una confesión. Creemos en la Biblia, claro, pero cuando tomamos los temas y los vamos agrupando de las Sagradas Escrituras, se forma una confesión. ¿Qué creo de la iglesia? ¿Qué creo de Cristo? ¿Qué creo de Dios? Siempre estamos citando textos bíblicos y es lo que hacemos nosotros como iglesia. Ahora, los cánones de Dort hacen parte precisamente de uno de los documentos históricos en los cuales la iglesia bíblica reformada ha estado de acuerdo. Tanto así que se convierte en una de lo que se llama las tres formas de unidad de las iglesias reformadas en el siglo donde inició la iglesia protestante y que se esparció por el mundo entero. Es decir, la doctrina ha sido estudiada por muchos hermanos en muchos países en mucho tiempo y cada vez encuentran que estos documentos son fieles a la palabra de Dios. Aclaro, no son infalibles, no son inspirados por Dios. Nuestra única regla básica, nuestra máxima regla de autoridad es la palabra de Dios. Pero estos documentos, a medida que los hermanos han seguido estudiando y estudiando, han encontrado que reflejan la sencillez y la verdad del mensaje de la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los tres documentos que he mencionado como tres formas de unidad? El primero es la confesión belga. Y creo que sean un poco pacientes conmigo porque tocaremos algo de historia para entender esto de las doctrinas de la gracia, de dónde surge. La primera es la confesión belga. En 1561 en francés y luego en 1562 traducido al holandés. La segunda es el Catecismo de Heidelberg, un año después, 1563. La confesión belga es documento donde hay declaraciones, hay párrafos y ahí están los textos bíblicos respecto a cada uno de los temas. El Catecismo de Heidelberg fue un documento al año siguiente para ayudarlo en la escuela dominical. Lo que los pastores se dieron cuenta que era la verdad de Dios, vamos a transmitirlo al pueblo de Dios en un lenguaje aún más sencillo. Entonces surge un catecismo de Heidelberg, para que domingo tras domingo la iglesia sea instruida en lo que los pastores han encontrado, que es la verdad bíblica. Ahora, la reforma se puede decir que tiene su gran explosión en 1517 cuando Martín Lutero
clavó las 95 tesis, historia que es muy común y repetida cada 31 de octubre. Pero fíjense, a partir de allí, la iglesia empieza a separarse de la iglesia católica romana y empiezan a mostrar cuál es la diferencia en cuán alejado estaba la iglesia católica romana de la palabra de Dios. Y por eso surge la necesidad de poner por escrito documentos donde aparezca ese compendio de nuestra fe. Ahora, ¿qué de los cánones de Dort? Los cánones de Dort surgen o pues se sistematizan en 1617, o sea, aproximadamente 50 años después tanto de la Confesión belga como del Catecismo para explicar esa doctrina. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué necesidad hay de establecer un tercer documento si ya hay una confesión de diversos temas y un catecismo que ayuda a explicarlo y hacerlo de forma sencilla a la iglesia? ¿Qué necesidad hay? Y aquí donde tenemos que entender que cada uno de estos documentos, confesiones, catecismos que encontramos en la historia, surgen debido a alguna circunstancia particular de ese momento. Los cánones de Dort vienen como resultado de un proceso ante una controversia, así como la que tenemos hoy doctrinales, bueno, en su momento, pero esta vez surgió con un predicador, un pastor llamado Jacobo Arminio. Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era un profesor de teología que vivió en ese siglo, 1560 hasta 1609. Él fue profesor en una universidad de Leiden y él fue el estudiante de un estudiante de Juan Calvino. Es decir, Juan Calvino tuvo un estudiante llamado Teodoro Beza, que fue un gran teólogo, y Teodoro Beza tuvo un estudiante que fue Jacobo Arminio. ¿Qué pasó? Que Jacobo Arminio empezó a diferir con las enseñanzas que ya Calvino había establecido en Ginebra y que Teodoro Beza había profundizado aún más. Se fue distanciando de lo que la iglesia había encontrado como un punto distintivo de la verdad bíblica. ¿En qué cosa se fue desviando? Arminio creía que los hombres no estaban muertos y totalmente incapaces, sin modo alguno por sí mismos, de salvarse. ¿Qué creía? Que estaban más bien debilitados. Incluso Arminio estaba muy de acuerdo con el hecho de que el hombre realmente no podía hacer nada para alcanzar su salvación, pero que la gracia de Dios llegaba y lo capacitaba. Algo así como esto, como este mensaje que creo que alguna vez hemos escuchado, que cuando la gracia de Dios viene al hombre, hay un 99% del trabajo que Dios hace, pero queda un 1% que el hombre debe hacer para salvarse. Eso es lo que habló Arminio. Entonces, ¿qué termina pasando con esta declaración? Que no parece, bueno, ¿qué tiene de diferencia un 100% que un 99.9%? Que no es completa. Que hay algo que el hombre decide o no. Aquí se estaba distanciando de la verdad bíblica que los reformadores encontraron con la Iglesia Católica Romana cuando empezaron sus escritos. Ahora, al principio no fue muy abierto esa oposición de Jacobo Arminio. De hecho, muchos piensan que incluso hoy que él sigue siendo un reformado. Pero bueno, el profesor y pastor Petrus Plancius, a finales de ese siglo, empezó a notar esas interpretaciones un poco convencionales sobre el libro de Romanos y fue que empezó a poner en alerta la pequeña variación que estaba haciendo Arminio y las consecuencias que esa pequeña variación traería. ¿Qué pasó? Empezó a ver en el libro de Romanos, en las predicaciones que Arminio daba de Romanos, específicamente en el capítulo 7, versículo 14. En Romanos capítulo 7, versículo 14, permítame leerlo. Perdón. Romanos 7, 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Arminio se quedó con ese versículo y no encontró en ese texto y en su contexto la expresión de un creyente, sino de un impío, lo cual le llevó a cambiar toda la interpretación del resto del capítulo. Y cuando se topó luego con el capítulo 9 de Romanos, que habla de la elección, terminó de encontrar
bueno, aquí no estoy de acuerdo y empezó a predicar al respecto. Él empezó a dudar de que la regeneración estuviese implicada con la elección de Dios. Empezó a dudar de que el creyente también podría vivir o experimentar una condición de pecado así, de esta manera, o con esta forma de describirlo. Ahora, cuando a Arminio se le confronta, él negó que estaba separándose de la iglesia. Él seguía insistiendo en que él estaba acorde con las iglesias y con la doctrina que se estaba enseñando. Doctrina que ya había sido sentada desde los tiempos de San Agustín, aproximadamente siglo IV, siglo V. Ahora, él para ello elaboró un documento a finales de su vida, de hecho hablando de 1608, 1609, donde él estaba poniendo una declaración de lo que él creía y que pensaba que estaba acorde. Ahora, cuando esta discrepancia llegó al punto máximo de su vida, 1608, escribió lo que se llamó la Declaración de Sentimientos, donde él pedía que se revisaran las confesiones, tanto la belga como el catecismo de Heidelberg. El asunto fue que cuando él expresa ese documento, al año siguiente muere. Y no hubo espacio o tiempo para hacer o generar ese diálogo, esa declaración examinada con él en vida para ver realmente qué quiso decir y qué tan alejado estaba. Allí no murió el asunto. Los seguidores de Arminio, sus discípulos, porque él era profesor, entonces recogieron todos los escritos o en sus clases, todos los documentos que él había tenido con ellos, que aún no había presentado, y elaboraron lo que se llamó la protesta. O en ese tiempo la palabra era remonstrance, remonstrante, protesta. Es decir, un grupo de pastores y estudiantes, seguidores de Calvino, elevaron un documento con 5 puntos que contradecían las enseñanzas de las confesiones que ya les he mencionado, tanto la confesión belga como el catecismo de Heidelberg. Ya las iglesias estaban viendo que esto que ellos estaban promoviendo, o que Arminio había promovido, estaba rayando con la herejía. Y ellos con la protesta querían vindicarse. Incluso en ese tiempo los gobiernos estaban muy ligados con la parte religiosa. Tanto así que muchos gobernantes hasta ponían a las personas líderes de las iglesias en ese momento, o lo contrario, había ese tipo de intercambios. Entonces lo que ellos hacen es expedir este documento y pedir al gobierno que no se les trate como herejes, sino que se les proteja y poder difundir estas enseñanzas. ¿Cuáles fueron básicamente estos 5 puntos de protesta que ellos elevaron? El primer punto era que la elección que Dios había hecho se basaba en que Dios preveía quiénes iban a creer, en el preconocimiento. O sea, Dios elige a una persona para salvación. ¿Por qué? Porque Dios ve que en un futuro esa persona va a creer. Era una de las ideas. 2, ellos creían en la expiación de Cristo como algo universal. Es decir, Jesucristo murió para que todos los hombres sin excepción sean salvos. Sean salvos. Tercero, que la depravación o el pecado en que caían los hombres era parcial. Es decir, estaban bastante debilitados, pero quedaba ese 1%, ese poquito, con el cual podrían alcanzar a decidir por Dios. También en el cuarto punto era que cuando Dios llega a una persona, como es una decisión humana, la persona puede resistirse y puede decir no, no. O sea que la gracia que Dios está trayendo a una persona para salvarlo, el hombre puede resistirlo. Era otro de los puntos. Y el quinto punto es que una vez una persona que fuera creyente y fuera salvo, es posible que después cayera de la gracia y ya no fuese salvo. Aunque en este punto, para ser precisos, ellos dijeron es que había la duda si este punto realmente era o no era. Entonces ellos en este quinto punto pedían más bien que se revise esa seguridad que afirmaban los reformados de que una vez siendo justificado y salvado por Dios, ya nunca jamás caerás de ese estado de gracia. Con el pasar del tiempo, bueno, estas doctrinas fueron consolidándose a tal punto que hoy se llega a decir la salvación se pierde en lenguaje sencillo. Bueno, yo creo que cuando
escuchamos lo que acabo de leer respecto a esa protesta, es posible que nosotros en alguna de ellas digamos, ay, pero yo estoy de acuerdo con eso. Pero nos damos cuenta, y eso es lo que vamos a estar viendo en cada una de las conferencias, desde la que viene posterior a la que estoy dando y mañana, nos daremos cuenta cuál es la verdad de la palabra de Dios y qué es lo cierto, qué es lo que Dios ha dicho explícitamente en su palabra, por la cual eso que dijo Arminio, o que Arminio enseñó y que luego sus discípulos presentaron, está errado. Ahora, ellos en su momento hacían creer que la doctrina de la iglesia reformada respecto a que Dios predestina personas para salvación hacía que los hombres se desviaran de la piedad y de la religión. Y entonces como yo soy elegido, ellos decían que como los reformados promovían eso, como yo soy elegido, como yo soy salvo y nunca más caeré de esta gracia, eso hacía que las personas en la iglesia fueran más libertinas, más pecaminosas, y se convertían en una fortaleza de Satanás dentro de la iglesia. Creían que con estas doctrinas se hacía a Dios autor del pecado y de la injusticia. Se hacía ver a Dios como un tirano o como un hipócrita. Hacían verlo como si fuera un extremismo o un fatalismo o un libertinaje. Ese era el temor que ellos tenían que podía pasar con la iglesia. Temores, engaños, ideas que hoy también acusan a la iglesia reformada. Nos daremos cuenta que todas ellas son falsas. Ahora, fíjense que esto lo presentan en el año 1610. En 1610 ellos presentan eso al gobierno, pero en esos años, y no quiero entrar ya en ese detalle político que se generó en esos años, sino que hasta 1617 es que se logra organizar un sínodo o una reunión llamado el sínodo de Dort, y Dort porque fue en la ciudad de Dordrecht, y para facilitar la expresión, Dort, donde se reúnen ancianos y pastores de diversas iglesias del mundo en ese momento, de países, en ese momento, que habían crecido en la Reforma, y de hecho es una reunión de 7 meses, 154 sesiones formales desde agosto de un año hasta mayo del año siguiente, analizando y estudiando la palabra de Dios con respecto a los 5 puntos que los remonstrantes habían presentado como protesta y encontrar qué dice la palabra de Dios. Así que cuando ya entendemos el sínodo de Dort, estamos hablando de una asamblea general de pastores, un concilio donde se reunieron a estudiar la palabra de Dios y encontrar qué decía con respecto a estas afirmaciones que los remonstrantes habían hecho. Fue en Holanda, pero no solamente estaban los holandeses, hayan de muchos más países. Y cuando se obtiene un documento al final de ese proceso del sínodo, este documento se le llama los cánones de Dort. Cánones, estableciendo una verdad tan fundamental de la escritura que no hay duda al respecto. Y se convierte incluso en un juicio diciendo lo que ellos están afirmando raya o prácticamente se presenta como herejía. Ahora, ¿cuáles fueron los 5 puntos de los cánones de Dort que se establecieron? Primera, elección incondicional, en el orden que aparecen en los cánones. Luego, la elección incondicional es que ya no dependía de la fe que Dios iba a encontrar, sino que Dios elegía por razón de sí mismo, no por razón de la persona, sino por razón de sí mismo, su buena voluntad, libre voluntad para escoger a quien Él quisiera. 2, expiación limitada. Dios no murió por todos y cada una de las personas para que sean salvas, sino Dios murió por su pueblo, por su pueblo. Él se entregó para sacrificar, para salvar a los suyos. Tercera, la depravación total. Es decir, el hombre no puede ni quiere buscar a Dios y por lo tanto no puede ser salvo. No puede ser salvo. Su condición de ceguera y de muerte espiritual es tal que él ni siquiera desea a Dios, ni a Cristo, ni buscar nada lo bueno. Y eso lleva al cuarto punto, gracia irresistible. Es decir, que cuando entonces Dios va a transformar a la persona para que pueda llegar a creer, la persona a quien Dios transforma
no puede resistir ese llamado. Se rinde a la voluntad y soberanía de Dios. Y finalmente, el quinto punto, la perseverancia de los santos. Una vez Dios regenera, Dios salva y rescata a una persona, esa persona perseverará hasta el final, porque Dios se encargará de hacerlo, hacer que persevere. Ahora, en estos cánones de Dort, quiero también aclarar que los puntos 3 y 4 hacen parte, ellos lo organizaron en uno solo, en el documento está así. Y también quiero aclarar que, fíjense, aquí no estamos definiendo todo lo que enseñó Calvino. Y por eso les decía, ¿será apropiado simplemente llamarnos calvinistas por las doctrinas de la gracia? No, Calvino habló de muchas cosas más. Pero en este punto en específico, las doctrinas de la gracia se empiezan a llamar posteriormente así y termina conociéndose como calvinismo. O sea que lo que llamamos calvinismo hoy generalmente se quiere referir a las doctrinas de la gracia que ni Calvino escribió, porque ya Calvino había muerto hace mucho tiempo, ni fueron los discípulos de Calvino, pero que se asumió porque la iglesia reformada en ese momento estaba asociada con Ginebra, donde Calvino había trabajado, había elaborado, había servido, había enseñado. Entonces, cuando hablamos de calvinistas, si nos llaman calvinistas, pues no es como para uno ofenderse tampoco, pero sí es como para entender que se está refiriendo a estos puntos que realmente son los cánones de Dort. Los cánones de Dort. Listo, quiero que entendamos eso. Así como cuando se habla de arminianismo, ni los escribió Arminio, tampoco porque él ya había muerto, los 5 puntos. Fueron sus discípulos tomando de las enseñanzas y escribieron este documento. Ahora, la manera como está escrito los cánones de Dort es una manera interesante porque cada uno de los puntos expone la doctrina y dice realmente elección incondicional, explica, y luego dice por qué están equivocados los arminianos en este sentido, o los que estaban los remonstrantes en ese momento. Si nos damos cuenta, el principio que hay detrás de todo esto es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Porque tanto la elección como la fe son regalos soberanos de Dios. Así como la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es abundante y suficiente para expiar el pecado del mundo entero. Pero su eficacia, es decir, eficazmente, ¿a quién salva? A sus elegidos. También como cuando podemos entender que aunque todos están completamente depravados y corrompidos, en la gracia soberana de Dios, al que Él llama y regenera, eso va a acontecer de forma irresistible. Y también vemos cómo la soberanía de Dios se expresa en que Él va soberanamente a preservar a los que van siendo salvados. En uno de los apartes de este documento dice, este sínodo amonesta a todos los consiervos en el Evangelio de Cristo a que se comporten piadosa y religiosamente, que encaminen la palabra y por escrito a la mayor gloria de Dios, a la santidad de vida, al consuelo de los espíritus abatidos, que no solo sientan, sino que hablen con las sagradas escrituras conforme a la regla de fe, y que se abstengan de hablar lo que exceda los límites del recto sentido de las escrituras. Miren, el deseo que ellos tenían no era de formar un documento para el libertinaje, sino precisamente lo contrario, para santidad de la iglesia. El lenguaje en que fue escrito el idioma fue en un latín simple, no fue una jerga académica. Era como un texto de pastores para que cualquier hermano dentro de la iglesia pudiera leerlo y entenderlo. El sínodo estaba creyendo que lo que ellos estaban escrito era para la gloria de Dios, para la integridad de la verdad en el tema de la salvación, lo que se conoce en teología como soteriología, el estudio de la salvación, para dar tranquilidad a la conciencia y paz y bienestar de la iglesia holandesa, es lo que ellos escribieron en este documento. Y la idea era que así brindaran consuelo y paz a todas las iglesias reformadas de ese tiempo y los siglos posteriores. Entonces, ya dijimos que los 5 puntos del calvinismo son los cánones de Dort, y quiero también ahora dedicar un espacio a mostrar que lo que ellos establecieron no era tampoco algo nuevo en la enseñanza, porque nuevamente estaban las escrituras, pero ya varios de estos temas habían sido tratados por el hermano Agustín de Hipona en el siglo IV.
ya había tratado incluso de forma enfática el tema de la aprobación total y de cómo la gracia de Dios es la que podía regenerar a los hombres. Cuando hablamos de la gracia, entonces hablamos es ese regalo que Dios da sin que el hombre haya hecho nada para merecer sus beneficios. De manera soberana, Dios pone al hombre que estaba en una condición de muerte espiritual a una condición de vida espiritual. Como cuando leíamos en el texto ahorita, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es es don de Dios, un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La gloria pertenece solo a Dios. Y fíjense, ¿cómo fue que Agustín ya había escrito y definido eso en el siglo IV? Porque en el siglo IV también se levantó otro hombre llamado Pelagio. Así como en los tiempos de la Reforma fue Arminio, en los tiempos de Agustín fue Pelagio. Pelagio, y miren la preocupación que él tenía. Cuando él llega a la iglesia de Roma, ve que los cristianos estaban viviendo en libertinaje y tuvo esa preocupación. Y él quería que la moral fuera elevada y que las normas éticas de los cristianos fueran cada día más elevados. Entonces, él lo que dijo fue lo siguiente. En su estudio, en lo que él pensaba, era que los seres humanos eran principalmente buenos y que a pesar del pecado de Adán, los seres humanos pueden elegir hacer el bien. Él decía que si Dios le dio sus leyes a la humanidad, quiere decir que la humanidad podía cumplirla. De lo contrario, Dios no iba a ordenar lo imposible porque Dios es justo. Y en su justicia no iba a condenar a un hombre por aquello que el hombre no tenga capacidad de hacer, pues Dios es santo. Decía que el hombre no era esclavo del pecado y por eso terminó rechazando la idea del pecado original. Así que nacemos sin ningún tipo de virtud o sin ningún tipo de vicio. Antes de que podamos ejercitar nuestra propia voluntad, no hay nada en nosotros sino lo que Dios ha puesto allí. No hay conexión con Adán, por lo tanto nada puede transmitirse de él hacia nosotros en el pecado que cometió. En vista de que Dios nos ha dado la capacidad de elegir lo correcto, cada persona es responsable por su libre elección. Así que la gracia no es un poder sobrenatural que cambia al ser humano del pecado al bien. Como el ser humano ha pecado, Dios lo que le ofrece es el perdón, ya que el pecado le vino por la influencia de lo que estaba alrededor. Miren hasta dónde pues llega esas ideas. Ahí fue cuando Agustín se opuso. Y Agustín afirma, como dice la Sagrada Escritura, que en Adán morimos. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado en este mundo. Y de allí perdió la posibilidad de nunca pecar. De ahí en adelante, Adán y los seres humanos, el resto de la humanidad, estamos en una condición caída y no podemos dejar de pecar. Nuestra voluntad es corrompida. En la siguiente conferencia se ampliará más este punto. Sin la gracia de Dios, el ser humano siempre escogería la maldad. Y entonces lo que ocurre es que la gracia de Dios ahora hace que podamos obedecerle. Esa gracia viene directamente de Dios. Y esa gracia que Dios da hace que nosotros querramos también participar de ella. Y por eso es que lo escogemos, porque nos damos cuenta cuando nacemos a la fe y a la verdad, que es que la única solución para el hombre es venir a Cristo. Y así también Dios nos da una gracia ahora para poder obedecerle. Y así pues, esta gracia termina siendo una gracia irresistible. Además, Agustín creía en lo que la Biblia dice como predestinación, lo cual encontramos, por ejemplo, en el texto de Efesios capítulo 1. Y afirmaba que la predestinación es el medio por el cual Dios ha determinado quién entre los pecadores recibirán esa gracia sobrenatural. Así que la salvación proviene de Dios y Él se la otorga a quien Él quiera. Entonces, allí Agustín establece, el hombre está completamente perdido en sí mismo. Mientras que Pelagio decía, no, el hombre es bueno, no tiene nada malo cuando nace, sino que en el tiempo va haciéndose mal. Eso que pasó con Pelagio y San Agustín, luego más adelante se va encontrando otras personas que van haciéndole un poco más flexible, o como Juan Casiano, que ya él dijo que, bueno,
Listo. El cuerpo mortal se corrompió, la moral también, pero no del todo. Entonces, el libre albedrío, la capacidad de escoger a Dios y ese bien, no está del todo perdido, sino que hay un poco. Eso terminó siendo sistematizado, organizado, dicho y establecido por los remonstrantes en la protesta que, miren que han pasado aproximadamente ya 10 siglos de historia. Entonces, eh, cuando vemos este recorrido nos damos cuenta que la iglesia ha estado batallando en la verdad, para que la iglesia sea cada vez purificada, sea santa y dé un mensaje claro y verdadero por el cual el hombre sea salvo, de tal manera que la gloria de Dios no sea robada y mucho menos debilitada, sino que sea exaltada y glorificada por todos los hombres. Ahora, en el habla inglesa se utiliza un acrónimo para referirse a la doctrina de la gracia, conocida como el TULIP. Y tiene sentido porque Holanda está llena de estos campos de tulipanes. Entonces, TULIP lo que se convierte es una abreviación para esta doctrina de la gracia. Si han escuchado esa palabra TULIP, también se refiere a los cánones de Dort, a la doctrina de la gracia o los 5 puntos del calvinismo. Viene porque el inicio en inglés se convierte en una especie de acróstico, la T, la U, la L, la I y la P. Y por eso también es que se modifica un poco el orden en el cual se presentan. Ahora sí, en el orden como aparece y como normalmente estudiamos, ya empieza el primero, la T, depravación total, la U, de elección incondicional, pues eso es en inglés, ¿no? La L, de expiación limitada o redención particular, la I, de gracia irresistible, y la P, de perseverancia de los santos. Conclusiones y aplicaciones de esta primera conferencia. Los cánones de Dort son un documento reactivo. Reaccionaron a ese engaño que se estaba presentando en la iglesia para definir, establecer el mensaje que la Biblia dice claramente, para que no se confunda con ninguna herejía. Incluso no tengamos la idea, la noción de este siglo XXI con lo que aconteció hace algunos tiempos, creo que eso ya ha minorado, de la iglesia creciendo en gracia. Ustedes recuerdan que se tatuaban el SSS. Y eso hizo que la reacción de la iglesia de este siglo es, no, la salvación no se pierde, eso es un engaño y eso es hereje. Porque esas personas dentro de su catecismo, porque ellos también tenían su catecismo, no le llamaban así, pero sí en su manual de discipulado decía que un salvo, siempre salvo, puede adulterar y pecar sin tener ningún problema de conciencia ni con Dios ni con el prójimo, porque la carne no se convierte y no pierde la salvación. La carne puede pecar, pero el alma no. ¿Ven? Y esa reacción de esa iglesia en este siglo, estoy hablando de la década pasada, hizo que muchas iglesias hoy incluso se afirmaran en las doctrinas remonstrantes o en los 5 puntos del arminianismo para considerar que lo que estamos hoy celebrando y exaltando era herético. Y por eso falsamente nos acusan así. Así que las doctrinas de la gracia no son para elevar el alma en orgullo y presunción. Porque la palabra de Dios dice que el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, habita con el espíritu contrito y humilde. Así que esto es por gracia, gloria sea dada a Dios. Tampoco es para incentivar el libertinaje en los creyentes, porque el Señor dice en su palabra que nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Tampoco es para desanimarnos en la predicación, porque como es una obra de Dios y Dios predestina, Dios salvará. Al contrario, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, 11 en adelante. La escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego viene la pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor,
¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si hablamos de las doctrinas de la gracia, que están expuestas ampliamente en el libro de Romanos, una de las conclusiones es, debemos predicar, porque es el método, el elemento que Dios ha usado y ha establecido para llamar a los suyos. Porque Dios lo ha establecido así. El Dios que predestinó quienes son salvos es el Dios que predestina los medios para que sean salvos. Entonces, no perdamos de vista esto. No nos vayamos a estas falsas ideas. Por el contrario, que Dios haga en nosotros un fundamento firme en las doctrinas bíblicas, de manera que las promovamos, para que muchos realmente le conozcan, muchos sean salvos, y para que los santos crezcan más a la imagen de Cristo, aquel que los salvó. Y así, finalmente exclamaremos, como dijo Pablo en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh Señor bendito, el Dios que inspiraste esta sagrada escritura, el Dios que nos ha dejado este santo consejo, esta sabiduría de lo alto, es el Dios que hoy nos permite exaltarle al entender tu verdad, cómo nos sacaste de esta condición tan terrible y nos trajiste por tu gran soberanía, por tu elección maravillosa, incondicional, a tu reino y a ver a Cristo. Éramos parte de la misma masa caída. Éramos hijos de desobediencia, pero nos llamaste, nos santificaste y más aún estás haciendo que perseveremos para gloriarnos contigo. En Cristo está nuestra gloria y esperanza. Oh Señor, que ahora tengamos un mayor hambre y un mayor deseo por conocer en detalle cada una de las doctrinas que van a ser expuestas. Y afirmándole a nuestros corazones el deseo de amarte, de predicar, de vivir en santidad, de servirte en la iglesia, con los demás, con nuestra comunidad, en nuestros trabajos y en todo lo que hacemos, sea aún mayor, porque queremos ser para gloria de tu nombre. No queremos ser llamados una iglesia que se caracterice por vivir en el pecado, por tolerar la corrupción y la inmoralidad, o una iglesia pasiva, floja, negligente. No, oh Dios, santifícanos y sabemos que si permites que estudiemos estas cosas es porque estás llamando a nuestro corazón para ti, para que te agrademos, para que te honremos. Si en este momento preciso nos has permitido meditar en esto y lo que vamos a hacer este fin de semana es para que te honremos más a ti y seamos una iglesia cada vez más pura y más santa. Muchos hermanos fueron combatientes ardientes por la verdad en siglos pasados, como lo hicieron los hermanos en este sínodo y anunciaron tu verdad y así la proclamaron y permanece hasta hoy y se ha convertido en un elemento que caracteriza a las iglesias. Señor, ayúdanos entonces a, cimentarnos en esta fe, te honremos a ti y solamente tu gloria sea expresada en la iglesia. En el nombre glorioso y precioso de Cristo y por su justicia oramos. Amén.